Hola, soy Michael. ¿Y alguna vez has concluido una discusión en buenos términos, pero sin embargo sentiste al final que algo no cuadraba? Como si hubieras ganado, pero no necesariamente tenías la razón. O peor aún, ¿has visto a alguien decir algo completamente absurdo, pero que suena increíblemente convincente? Lo escuchas y hasta por un segundo dudas. Bueno, eso no pasa porque la otra persona tenga mejores datos, ni porque tenga la razón. Pasa porque está usando algo que engaña muy bien a nuestro cerebro. Y se llaman falacias argumentales. Estas falacias están en todas partes, incluso están aquí, en esta misma sala, justo ahora. Las puedes ver en discusiones cotidianas de política, de religión o incluso cuando se habla de ciencia. El problema es que, si no sabes detectarlas, puedes terminar creyendo cosas que suenan bien, pero que en realidad están mal. Por eso, en este nuevo video de Tiranoblog, vamos a desarmarlas una por una. Así que, ¡vamos allá! En el video anterior hablamos de qué es una teoría científica y por qué no es solo una opinión. Pero hay un problema. Aunque tengas evidencia, aunque tengas datos, aunque tengas la razón, si tu argumento está mal construido o caes en falacias, tu mensaje pierde fuerza. Y peor aún, puedes confundir a otros o incluso confundirte tú mismo. Pero, ¿qué es exactamente una falacia argumental? Una falacia argumental es, en simple, un error en la forma de razonar. Es cuando una persona presenta un argumento que suena convincente, pero en realidad no prueba lo que dice. Y ojo con esto porque es clave. No es lo mismo estar equivocado que razonar mal. Puedes tener una conclusión incorrecta, pero haber razonado bien con la información que tenías. Y también puedes llegar a una conclusión correcta, pero con un razonamiento completamente defectuoso. Por tanto, la falacia está en el camino, no necesariamente en el resultado. Un ejemplo de esto sería: ese científico está equivocado porque es feo. Aquí no se está discutiendo la idea, se está atacando a la persona. Suena como argumento, pero no lo es. O dicho aún más simple, una falacia es un truco mental, un atajo engañoso, un error lógico disfrazado de argumento. Pero, ¿por qué importan? Porque te pueden hacer creer cosas falsas, arruinan debates, especialmente científicos, y hacen que gane quien habla más bonito, no quien tiene la razón. Por eso es que son tan peligrosas. Cabe destacar que no existe solo un tipo de falacia argumental, sino que se presentan de distintas formas. Por eso en esta ocasión decidí traerles 10 falacias de las más comunes con las que te puedes encontrar, para que sepas identificarlas rápidamente o para que tú mismo no caigas en ellas. La lista a continuación no tiene un orden de importancia o de otro tipo. Todas son igual de falaces y algunas se relacionan además con otras. Así que nos vamos a ir en puras falacias, mencionando 10 que en mi opinión son las más comunes y las más importantes a la hora de debatir en ciencia. Y sí, probablemente tú también has usado alguna. Número 1. Falacia de falsa analogía. La falacia de falsa analogía ocurre cuando comparas dos cosas que parecen similares, pero que en realidad no lo son en lo importante, y usas esa comparación para sacar una conclusión que realmente no se sostiene. Una analogía sirve para explicar mejor algo, pero se transforma en una falacia cuando las similitudes son superficiales o se ignoran diferencias claves que cambian todo. Es decir, se usa una comparación bonita, pero engañosa. Para identificarla, debes estar muy atento a la siguiente estructura. A es como B, y como B tiene esta característica, entonces A también debería tenerla. El problema es que A y B no son comparables en lo que realmente importa. Y esto suele engañarnos porque nuestro cerebro ama las comparaciones. Evolucionó precisamente para encontrar parecidos. Por tanto, si algo suena parecido, automáticamente lo sentimos como algo lógico, aunque no lo sea. Pero ojo con esto, no todas las analogías son malas. De hecho, son súper útiles para enseñar. Se convierten en falacias cuando se usan como prueba y no como explicación, o cuando la comparación es forzada o incompleta. Un ejemplo sería: decir que los videojuegos causan violencia es como decir que leer libros de crimen convierte a alguien en delincuente. A primera impresión suena razonable, pero es una falsa analogía porque no todos los tipos de interacción, en este caso leer versus jugar, funcionan igual. Y no se demuestra que ambos casos tengan el mismo efecto en el comportamiento. Este tipo de comparación simplifica demasiado un tema que es mucho más complejo. Número 2. Falacia del falso dilema.
La falacia del falso dilema, también llamada falacia de falsa dicotomía, ocurre cuando alguien presenta una situación como si solamente existieran dos caminos, cuando en la realidad hay más alternativas posibles. En simple sería algo así como o estás conmigo o estás en mi contra. Pero el mundo rara vez es en blanco y negro. Es más bien una escala de grises, una gradiente. Esta falacia reduce un problema complejo a solamente dos extremos, ignorando todos los puntos intermedios o soluciones alternativas. Suele aparecer con frases como o haces esto o eres un fracaso, o apoyas esta idea o no te importa nada. Solo hay dos caminos, A o B. El truco está en que te obliga a elegir, pero dentro de un marco limitado o muchas veces hasta injusto. El engaño de esta falacia se produce al simplificar la decisión. Hace que todo parezca más claro de lo que realmente es. Presiona emocionalmente. Elige ahora. Oculta otras opciones que podrían ser mejores o hasta más razonables. En definitiva, es una forma de encerrar el debate. Sin embargo, a veces sí existen situaciones con únicamente dos opciones reales, como por ejemplo encendido y apagado. La falacia aparece cuando se excluyen opciones válidas o se ignoran matices importantes. Un ejemplo de esto sería: o estudias una carrera universitaria o vas a fracasar en la vida. Esto es un falso dilema porque ignora otras rutas, por ejemplo, emprendimiento, formación técnica, experiencia laboral, etc. Reduce el éxito o fracaso a una sola decisión. En resumen, si existen dos propuestas mutuamente excluyentes, al menos una de ellas estará errada, pero eso no significa que no puedan estar ambas erradas. Número 3. Falacia post-hoc o causa falsa. La falacia post-hoc, asumo que así se dice, ocurre cuando alguien asume que si una cosa pasa después de otra, entonces la primera causó la segunda. Pero el hecho de que dos cosas ocurran en secuencia no quiere decir que una causó la otra. Esto confunde correlación, es decir, cosas que coinciden en el tiempo, con causalidad. Una cosa provoca la otra. Esta falacia suele seguir este patrón. Ocurre A, luego ocurre B. Entonces A causó B. Las frases que casi siempre se asocian a esta falacia son, por ejemplo, desde que hice esto pasó aquello. Después de X empezó Y. Claramente una cosa provocó la otra. El problema de todas ellas es que ninguna considera otras posibles causas y podemos caer en ella porque nuestro cerebro busca patrones. Queremos explicaciones rápidas. Nos cuesta aceptar coincidencias. Tendemos a conectar eventos aunque no haya relación real. Pero en muchos casos la relación es solo aparente. Que algo ocurra después de otra cosa puede ser una pista, pero no una prueba. Para hablar de causa real necesitas evidencia consistente, repetición y control de variables. Un ejemplo claro sería: me puse una pulsera de la suerte y al día siguiente me fue increíble en el trabajo. Claramente la pulsera funciona. El problema está en que solo porque el éxito ocurrió después, no significa que fue causado por la pulsera. Pueden existir muchos otros factores: preparación, contexto, habilidades. Es una conexión basada en coincidencia, no en evidencia. Número 4. Falacia ad ignorantiam. La falacia ad ignorantiam, o apelación a la ignorancia, ocurre cuando alguien dice que algo es verdadero o falso solo porque no se ha demostrado lo contrario. O dicho más directo, como no hay pruebas en contra, entonces debe ser cierto. O al revés, como no hay pruebas a favor, entonces debe ser falso. Para evitarla, debemos tener claro que la ausencia de evidencia no es evidencia de nada. Que no tengamos pruebas todavía no significa que algo es verdad, ni tampoco mentira. Esta falacia suele aparecer así: nadie ha podido demostrar que esto es falso. No hay pruebas de que esto exista. Hasta que no se demuestre lo contrario. Y desde ahí se saca una conclusión definitiva. El problema es que se está usando la ignorancia, la falta de información, como si fuera una prueba. Podemos caer en ella porque juega con algo muy humano: la incomodidad de no saber. Entonces, en vez de aceptar no hay evidencia suficiente, se rellena ese vacío con una conclusión apresurada. Por tanto, es muy importante recordar que en ciencia y en pensamiento crítico, lo correcto, cuando faltan pruebas, es decir, no hay evidencia suficiente para concluir. Pero nunca, entonces esto es verdad, o entonces esto es falso. Para esta falacia no hay mejor ejemplo que este. Nadie ha podido demostrar que los fantasmas no existen, así que deben existir.
El error está en asumir que, como no hay pruebas en contra, esto automáticamente valida la información. Pero la carga de pruebas siempre está en quien afirma algo, no en lo demás. Número 5. Falacia ad populum. La falacia ad populum, o apelación a la mayoría, ocurre cuando alguien dice que algo es verdad, correcto o mejor solo porque mucha gente lo cree o lo hace. O en simple, si todos lo piensan, debe ser cierto. Por esta razón, debemos considerar siempre que la popularidad no es evidencia de nada. Que algo sea masivo no lo convierte automáticamente en algo verdadero o correcto. Esta falacia suele aparecer en frases como: todo el mundo sabe que, la mayoría de la gente cree que, es lo más vendido, así que es lo mejor. El problema es que se usa la cantidad de personas como argumento, en vez de usar pruebas reales. Esta falacia suena tan convincente porque somos seres sociales. Tendemos a confiar en el grupo. No queremos estar equivocados frente a la mayoría. Y asociamos popularidad con calidad o verdad. Pero la historia está llena de ejemplos donde la mayoría estaba equivocada. Que algo sea popular puede ser una pista, pero no una prueba. Hay que separar mucha gente cree esto de esto es verdad por estas razones. Un ejemplo podría ser: este suplemento funciona porque es el más vendido y todo el mundo lo recomienda. El error está en asumir que la popularidad del producto demuestra su efectividad, cuando podrían influir muchas otras cosas: marketing, moda, testimonios sin evidencia, etc. Bueno, sin embargo, para mí, el ejemplo favorito para esta falacia es: millones de moscas no pueden estar equivocadas. Comamos mi... Número 6. Falacia de razonamiento motivado. Ocurre cuando alguien parte de una conclusión que ya quiere creer y luego busca argumentos o pruebas para justificarla. Es decir, primero decides qué creer y después buscas cómo defenderlo. En un buen razonamiento, primero analizas la evidencia y luego llegas a una conclusión. Aquí pasa lo contrario. La conclusión viene primero y la evidencia se ajusta después. Esto suele verse así: quiero que esto sea cierto. Busco información que lo apoye. Ignoro o minimizo lo que lo contradice. A menudo va de la mano con cosas como el sesgo de confirmación o el elegir solo lo que me conviene. Genera la sensación de que hay un razonamiento lógico, pero en realidad la conclusión ya estaba decidida. La evidencia se usa de forma selectiva. Se construye una justificación en lugar de una explicación honesta. Aunque debemos entender que no siempre es intencional. Muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Por eso es importante preguntarse: ¿estoy siguiendo la evidencia o estoy tratando de confirmar lo que ya creo? Un ejemplo muy bueno para este caso sería: el alunizaje fue falso. Solo tienes que buscar videos y verás todas las pruebas que lo demuestran. El problema radica en que la persona ya está convencida de que el alunizaje fue falso. Por cierto, fueron varios alunizajes. Luego busca contenido que confirme esa idea. Videos, teorías, supuestas pruebas. Ignora toda la evidencia científica, histórica y técnica que muestra lo contrario, como el contexto histórico que se vivía en aquel momento, las miles de fotos oficiales que están publicadas y que cualquiera puede revisar, la enorme cantidad de personas que participaron en el proyecto, a las cuales es imposible mantener en silencio durante tanto tiempo a ellas y a sus familiares, el reflector láser dejado por los astronautas, y un montón de etcéteras, que por cierto podríamos revisar en otro video siempre y cuando le dejen muchos likes a este. No está evaluando la evidencia de forma neutral, está filtrando la realidad para que encaje en su creencia. Número 7. Falacia de apelación a la anécdota. La falacia de apelación a la anécdota o evidencia anecdótica ocurre cuando una persona utiliza su propia experiencia personal o la de otros como si fuera prueba suficiente para afirmar algo. Es verdad porque me pasó a mí o a cualquier otro. Pero aunque las experiencias personales pueden ser reales, no son evidencia confiables por sí solas. Pueden estar influenciadas por errores de percepción, memoria, interpretación o simplemente por falta de contexto. Esta falacia suele aparecer así: a mí me funcionó, así que sirve. Yo lo vi con mis propios ojos. Conozco a alguien que le pasó. El problema es que toma un caso aislado como si fuera una prueba general. Podemos creer en ella porque las historias son muy convincentes emocionalmente. Son fáciles de recordar y compartir, pero no controlan variables ni otras explicaciones. En ciencia, un caso aislado no basta. Se necesitan múltiples observaciones, control y verificación.
De igual forma, las experiencias personales no son inútiles, pero se deben usar como punto de partida, no como conclusión. Además, necesitan ser respaldadas por evidencia mucho más amplia. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, como bien versaba el grandioso Carl Sagan. Un ejemplo de esto sería: el monstruo del lago Ness existe, porque un amigo fue al lago Ness y jura que vio una criatura enorme en el agua. El problema es que se trata de un testimonio personal, no de evidencia verificable. Este además puede tener errores de percepción, olas, animales conocidos, ilusiones ópticas. Hasta el sol de hoy no hay pruebas consistentes que confirmen la existencia del supuesto monstruo. Número 8. Falacia ad hominem. Esta es una de mis favoritas. La falacia ad hominem, o contra la persona, ocurre cuando alguien, en lugar de responder un argumento, ataca a la persona que lo presenta. Algo así como: tu idea está mal porque tú eres X. Pero un argumento no se vuelve verdadero o falso por quien lo dice. Puedes estar en desacuerdo con alguien, pero esto no invalida automáticamente su argumento. Y estoy seguro que lo han escuchado en algunas de sus formas, como por ejemplo: no le creas, ni siquiera terminó la universidad. ¿Qué va a saber él si es un borracho? Tu opinión no cuenta porque eres espantoso. El foco deja de estar en la idea y pasa a ser la persona. Y solemos caer en ella porque apela a emociones: rechazo, burla, prejuicio. Evita discutir el argumento real. Puede hacer que la otra persona pierda credibilidad aunque tenga razón. Esta es otra forma de ganar sin debatir. Pero ojo, criticar a una persona no siempre es una falacia. Se vuelve ad hominem cuando el ataque reemplaza el argumento y se usa como razón para invalidar lo que dijo. Un ejemplo de esto sería: la teoría de la relatividad no puede ser correcta porque Albert Einstein era un mal estudiante en el colegio. El problema es que se ataca una característica personal de Albert Einstein, que por cierto no es verdad. Otro problema es que eso no tiene relación con la validez de su teoría, y que la teoría de relatividad se evalúa por su evidencia científica, no por la vida personal de quien la propuso. Número 9. Falacia ad verecundiam. La falacia ad verecundiam, o apelación a la autoridad, ocurre cuando alguien afirma que algo es verdadero solo porque lo dijo una figura de autoridad o alguien famoso, en lugar de basarse en evidencia o argumentos sólidos. Es similar pero contraria a la anterior. En simple sería: es cierto porque lo dijo alguien importante. Pero que alguien tenga prestigio, fama o autoridad no garantiza que tenga razón, especialmente si habla fuera de su área de conocimiento. Esta falacia suele aparecer con frases como: un experto dijo que, este famoso asegura que, si lo dice, debe ser verdad. El problema no es citar a expertos, eso puede ser válido, sino usar su autoridad como única prueba sin revisar la evidencia. Y esto porque confiamos naturalmente en figuras de autoridad. Nos ahorra el esfuerzo de analizar la información. Puede sonar muy convincente aunque no haya respaldo real. Además, se vuelve aún más problemática cuando la autoridad no es experta en el tema, o cuando hay un consenso científico en contra. Pero no toda apelación a la autoridad es en sí una falacia. Puede ser válida cuando, por ejemplo, la persona es realmente experta en ese campo y su opinión está respaldada por evidencia. Se vuelve una falacia cuando se usa la autoridad como sustento de la evidencia. Un buen ejemplo de esto sería el siguiente: la alquimia debe ser real porque Isaac Newton creía en ella. El problema es que Newton fue un genio en física y matemáticas, pero eso no lo hace infalible en todos los temas. Su creencia en la alquimia no está respaldada por evidencia científica sólida. En este caso, se usa su autoridad para validar una idea que no depende de su prestigio, sino de pruebas. En cambio, su teoría de la gravedad es aceptada no porque él lo dijo, sino porque está respaldada por evidencia, observación y desarrollo científico. Número 10. Falacia del hombre de paja. La falacia del hombre de paja es también otra de mis favoritas y ocurre cuando una persona exagera o distorsiona el argumento de la otra persona para hacerlo más fácil de atacar y luego refuta esa versión falsa en lugar del argumento real. En simple, no respondes a lo que dijeron, respondes a una versión inventada. Es como pelear contra un muñeco de paja en vez de una persona real, por eso su nombre. Gana la discusión, pero contra algo que nadie dijo realmente. Esta falacia suele seguir el siguiente patrón. Alguien dice A, tú lo transformas en B, más extremo, más débil o ridículo. Atacas B como si fuera A. Ejemplos de frases típicas serían: entonces lo que dices tú es que... Y aquí viene la distorsión. O sea, según tú, seguido de una exageración.
Esta falacia hace que el otro parezca irracional o exagerado, simplifica el debate a algo fácil de refutar y puede convencer a quien no escuchó el argumento original. Es otra forma de ganar discusiones sin tener que debatir. Es importante mencionar que no toda simplificación es en sí una falacia. Se convierte en hombre de paja cuando cambias el argumento de forma injusta o exagerada y atacas esa versión en lugar del argumento real. Un ejemplo de esto sería: persona A, creo que deberíamos regular más el uso de redes sociales en menores. Persona B, ah, claro, tú quieres prohibir completamente el internet y controlar lo que otros hacen. El error está en que persona A nunca dijo prohibir internet. La persona B exageró la postura para hacerla ver absurda y, por último, persona B atacó esa versión inventada. Si te das cuenta, ninguna de estas falacias demuestra que algo sea verdadero o falso. Solo hacen que algo suene convincente. Y ese es el verdadero problema. Porque nuestro cerebro no está diseñado para detectar la verdad. Está diseñado para convencerse rápido. Y ahí es donde las falacias ganan. Pero todos aquí ya sabemos que la ciencia funciona de forma distinta. No premia al que habla más fuerte ni al que suene más seguro. Premia al que puede sostener su idea cuando la cuestionan. Así que la próxima vez que estés en una discusión, no te fijes solo en lo que dicen. Fíjate también en cómo lo están diciendo, porque un mal argumento puede hacer que una mentira parezca verdad, pero un buen argumento puede hacer que la verdad resista. Tú que llegaste hasta acá, ya sabes detectar cuando un argumento está mal construido, o cuando un argumento es falaz. Pero en el próximo video vamos a dar el siguiente paso. Vamos a conocer y explicar elementos que son verdaderamente falsos o derechamente una mentira, las pseudociencias. Así que si este video te hizo ver las discusiones de otra forma, te invito a suscribirte. Y si puedes, compártelo con, por ejemplo, alguien que siempre gana discusiones, pero no siempre tiene razón. O con quien siempre tiene razón, pero llega a sus conclusiones con argumentos muy malos. O sea, cualquiera de los dos le puede servir. Así que, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós. Te vayas en pura falacia, oye, límpiate los hocico ese.